Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia a tan interesante charla y un saludo también a las personas que nos ven a través del canal de YouTube de nuestro Colegio de Médicos de Vizcaya. Hoy tenemos el placer de contar con Txema Oleaga Zalbidea. Nació en Bilbao en 1963, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y experto en responsabilidad civil, Derecho del Seguro, Derecho Penal y Derecho de la Circulación. Ha ocupado diversos cargos públicos y actualmente ocupa el cargo de senador en las Cortes Generales de Vizcaya. Sin más preámbulos y dado que contamos con la distancia de seguridad, el ponente nos dará la charla sin la mascarilla. Al final de la exposición podéis hacer las preguntas correspondientes y yo pasaré con el micrófono y así, porque de lo contrario, si no se habla a través del micrófono, no se graba convenientemente para el canal de YouTube. Así que doy paso a Txema Oleaga. Muchas gracias, Txema. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, vamos a escuchar una pequeña pieza musical que luego después les explicaré de dónde viene y qué sentido simbólico tiene. Zerfließet heut, geliebte Brüder, in Wonn und Jubellieder. Josefs Wohltätigkeit hat uns in deren Brust ein dreifach Feuer brennt, hat unsere Hoffnung neu gekrönt. Vereinete Herzen und Zungen, sei Josef dies Loblied gesungen, dem Vater der Engel uns warnt. Wohltun ist die schönste der Pflichten, sah sie uns heilig verrichten und krönt uns mit liebevoller Hand, und krönt uns mit liebevoller Hand. Dank auch der Schar, die uns wachte, der Tugend Flammen fachte und uns zum Beispiel war, aus deren jedem Tritt auf ihrem Adergang ein Quell des Bruderwohls entsprang. Das innigste, tätigste Streben zu ihnen Position ist allen der herrlichste Dank. Drum lasst uns verdreifacht die Kräfte, beginnen die hohen Geschäfte und schweigen den frohen Gesang, und schweigen den frohen Gesang. Bueno, esta pieza musical es el himno de apertura de una logia. En su día, siendo emperador del Imperio Austrohúngaro, el emperador Francisco José, conocerán, ¿no?, por la famosa película de Sisi Emperatriz, ¿no? Pues, Francisco José, ese hombre, era el gran maestro de la gran logia del imperio. Decidió hacer una reorganización de las logias en Viena y encargó a Mozart una pieza para la apertura de las logias. Mozart había sido iniciado en la logia La Esperanza Coronada en Viena y fue quien compuso esto que han escuchado ustedes, que es una de las piezas musicales que más se escuchan en las logias, sobre todo en el mundo germánico, pero también aquí, ¿no? Como consecuencia de aquella reorganización, la logia de Mozart, que se llamaba La Esperanza Coronada, pasó a ser llamada la Nueva Esperanza Coronada. Y empiezo de esta manera porque probablemente algunos no lo sepan, ¿no? Porque la masonería tiene pues, unos ciertos prejuicios en nuestro país, ¿no? Pero en lugares como, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro era el propio emperador, el gran maestro. Y, por otro lado, tenemos que decir que en países como pueden ser Francia o Inglaterra, en Inglaterra, por ejemplo, es el hermano, el primo de la reina, el gran maestro, ¿no? O países como Estados Unidos, donde incluso pues, el presidente Washington fue masón. La masonería está perfectamente instalada, es algo normal y usual, no genera ningún tipo de controversia extraña y todo lo contrario, es un símbolo de distinción y un cierto honor el que alguien forme parte de esta institución, ¿no? Entonces yo quería comenzar de esta manera porque
probablemente la masonería tiene sobre sí pues todo un cúmulo de prejuicios, de ideas raras y tal, y hoy voy a intentar explicarles qué es realmente, desde un punto de vista histórico, pero también desde un punto de vista iniciático y desde un punto de vista personal, lo que ha supuesto para mí, y espero que con esta conferencia pues muchas de esas ideas que son extrañas sobre la masonería pues desaparezcan, ¿no? Quiero empezar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo al doctor Orbe y a Irune Pascual, ¿no? el que me hayan pedido que dé esta conferencia, que para mí es no solo un placer, sino es un auténtico honor, ¿no? En mi familia hay muchísimos médicos, mi padre era también médico de este colegio, parte de mi familia más directa también lo es, mi sobrina es hoy en día médico también aquí en Bilbao, ¿no? Y bueno, pues mi familia pues es una familia de médicos y de marinos, ¿no? Y algunos pocos hemos salido abogados y nos hemos dedicado también a otras cosas, ¿no? Pero para mí, pues venir aquí pues es, como digo, todo un honor, ¿no? Estar entre ustedes, ¿no? Y quiero decirles además que hablar de masonería, para una persona como yo, genera una cierta inquietud siempre. Si cuando das una charla, una conferencia sobre cualquier tema, yo ahora me dedico en concreto a labores políticas, ¿no? Y he sido abogado muchos años, ¿no? Si cuando vas a un tribunal o cuando tienes que hablar en una tribuna tienes una cierta inquietud, cuando hablas de masonería más, porque es algo que yo he vivido de una manera muy íntima y durante muchísimo tiempo he querido vivirlo precisamente así, porque es de una forma discreta, ¿no? Para poder vivir la experiencia masónica, que es para mí uno de los elementos más importantes de mi vida, ¿no? Pero es cierto que hace ya unos cuantos años un gran maestro decidió que sería bueno, para poder romper estos prejuicios, que algunas personas que fueran conocidas en sus lugares de origen dieran testimonio de su pertenencia a la orden. A mí me tocó y desde entonces pues he tenido que dar varias conferencias en universidades y en otro tipo de centros, y aquello que yo vivía de una forma íntima y privada y de una manera muy ilusionante, pues he tenido que compartirlo con muchos otros, y tengo que decir que la experiencia ha sido en general muy gratificante, y espero y estoy seguro que hoy también será exactamente así, ¿no? Pero quería dar las gracias al colegio y al doctor Orbe y a Irune, porque la verdad es que me lo han hecho muy fácil y ha sido un auténtico placer el poder preparar esta charla. Sí tengo que decirles que la charla que voy a dar es especialmente oral. Es cierto que hay unas imágenes de apoyo, como podrán ver, pero es especialmente oral porque la tradición masónica en Bilbao siempre había sido una tradición masónica oral. Es decir, los masones de Bilbao y de País Vasco, sobre todo, cuando tenían que hacer cualquier intervención lo hacían sin papeles, ¿no? Y hacían una exposición, que eso no quiere decir que luego no se escribiese lo que reflejaban, pero gustaban de hacerlo de esa manera, y esa es una forma de compartir muy interesante, ¿no? Bueno, voy a empezar primero por hablar un poco de los orígenes de la masonería, que son orígenes difusos, difíciles a veces de explicar, ¿no? Hay, por así decirlo, un triple origen. En primer lugar está lo que llamaríamos el origen mítico, la idea de que la masonería enlaza con los primeros conocimientos de la Tierra, ¿no? Hay si ustedes han leído en alguna ocasión el Antiguo Testamento, habrán oído hablar de los noaquitas, ¿no? Que eran una serie de personas que muy ligadas a la naturaleza, que tenían unos principios, ¿no? Unos mandamientos, ¿no? Que eran 7 mandamientos, y que de alguna manera lo que recogían era el saber antiguo, el saber que había habido antes de Noé, ¿no? Diríamos que los antediluvianos tenían una idea de que iba a haber una gran catástrofe, y todo el conocimiento, el saber que tenían acumulado hasta ese momento, pues como no sabían en qué iba a consistir ese gran cataclismo, pues lo guardan o bien en una piedra, unas columnas, ¿no? Resistentes al fuego, y en otras columnas resistentes al agua. Al final lo que hubo fue una inundación, ¿no? Y entonces la piedra en la que guardaron aquellos conocimientos es una piedra que esos rituales antiguos de los noaquitas y que se siguen practicando hoy en día, pues conservó aquel saber que venía de antes, ¿no? Es la idea de que el conocimiento, la ciencia, el saber, la educación, es una línea seguida desde el principio de la humanidad hasta nuestros días, ¿no? Y entonces el origen mítico enlaza con este saber, ¿no? Y fundamentalmente con un personaje muy extraño que aparece en el Antiguo Testamento, que se llama Melquisedec, que llaman es una especie como de rey, pero es también a su vez un mago o un profeta, ¿no? Y Melquisedec es quien acumula el saber de Hermes Trismegisto
y él se lo entrega a Abraham, que es el primer patriarca y el padre, pues, de lo que es el mundo occidental, ¿no?, diríamos, ¿no?, con su conocimiento que todos ustedes conocen, ¿no? Esta idea de que Abraham atesora ese conocimiento que viene de Hermes a través de Melquisedec, ¿no?, es el que da lugar al comienzo de las primeras logias. Y las primeras logias, que eran fundamentalmente logias de matemáticos, enlazan con el conocimiento y el saber que Abraham había llevado a Egipto cuando tuvo que ir allí en busca de el alimento para su pueblo, ¿no? Y, por tanto, históricamente, el primer masón sería Euclides. Todo esto que digo es un elemento mítico, ¿no? Euclides sería, por tanto, el representante de esa masonería antigua que está enlazada con todos los sistemas iniciáticos que ya desde Mesopotamia, los sumerios y otros, ¿no?, venían practicando un conocimiento que exigía grupos reservados de personas que tenían ese conocimiento y que ese conocimiento lo iban transmitiendo a otros, ¿no? Por eso se llama iniciático, ¿no? Uno a otro el conocimiento se va transmitiendo. No es un conocimiento que aparece en un libro y alguien lo lee, sino que se transmite de boca en boca. Y por eso las primeras logias eran básicamente científicos, ¿no?, matemáticos, constructores, personas que iban a elaborar grandes construcciones, ¿no? Esto era el sentido, ¿no? En una logia, cuando alguien llega a lo máximo dentro de la logia, que es el ser el venerable maestro, tiene un collar que le entrega a la logia con una escuadra. La escuadra significa la moralidad, el valor de la moralidad, ¿no? Pues bien, cuando deja de ser venerable maestro y pasa a ser el pasado venerable maestro, a ese collar con escuadra le añaden una pequeña representación de la 40ª proposición de Euclides, que contiene el teorema de Pitágoras, ¿no?, haciendo referencia a esta tradición antigua y a ese primer masón, diríamos, ¿no? Este es un origen mítico. Evidentemente son leyendas, son cuentos que sirven para transmitir también la idea de que la ciencia y el conocimiento es lo más importante que nos podemos transmitir los seres humanos los unos a los otros, ¿no? Hay un origen, sin embargo, un segundo origen, que es el origen simbólico. Es decir, cualquier logia del mundo, cuando realiza sus trabajos rituales, lo hace sobre la base de la construcción de un templo, que es el templo de Jerusalén, el templo del rey Salomón. Ese templo que dio lugar, por tanto, y aparece perfectamente indicado en muchísimos textos antiguos, incluido también en el Antiguo Testamento, lo que hace el rey Salomón es, en coalición con el rey Hiram de Tiro, lo que hace es organiza una cuadrilla de trabajadores, eran miles de trabajadores, que estaban divididos en logias, cada uno tenía que hacer una cosa, y se trataba de elevar un templo. Esto es un elemento simbólico. El templo somos nosotros mismos, es la humanidad, lo que construimos cada uno de nosotros, lo que tiene que hacer es labrar su propia piedra para, juntándolas con las demás, hacer el gran edificio de la humanidad, ¿no? Entonces, simbólicamente, esto se representa en los rituales masónicos por la construcción del templo del rey Salomón, que fue un templo que existió, es un templo histórico, ¿no?, que existió y que se construyó efectivamente. Ese templo fue destruido y los judíos fueron llevados a Babilonia al exilio y volvieron años más tarde con otro rey al frente, que era Zorobabel, príncipe del pueblo, decían, ¿no?, y reconstruyeron el templo. Y ese templo, ese segundo templo que también fue destruido, se conserva todavía una pared que separaba al atrio de los gentiles. Esa pared es, para entendernos, el muro de las lamentaciones actuales que todos ustedes conocerán, que está en Jerusalén, ¿no? Entonces, son templos históricos, pero que para la masonería representan ese elemento simbólico de construir y reconstruir. Lo que estaríamos haciendo los masones ahora sería el tercer templo, que seríamos nosotros mismos, ¿no?, la humanidad. Básicamente este sería el planteamiento. La verdad es que el elemento simbólico de la construcción del templo de Salomón es todo un lenguaje, porque, como luego les enseñaré incluso un objeto concreto, los masones lo que hacen es aprenden un lenguaje, que es el lenguaje de esa construcción. Esa construcción, que aplicas esas reglas que te sirven para construir un edificio sólido, las aplicas a la vida y a las relaciones humanas, ¿no? Y este sería el segundo de los orígenes, el que llamaríamos origen simbólico. Y hay un tercer origen. Bueno, antes de pasar al tercer origen, debo decirles que los masones existieron, eran constructores de edificios singulares.
existieron en los colegios romanos, durante la Edad Media se desplazaban de unos lugares a otros y existían. Eran logias, ¿no?, donde tenían que conservar un conocimiento y por eso lo guardaban con un secreto importante, ¿no? Pero es cierto que a partir de un determinado momento, en la Edad Media, en el siglo XVII, etcétera, ya empezaron poco a poco a incorporarse a las logias personas que no eran específicamente constructores, que eran, pues, podían ser militares, podían ser abogados, podían, en fin, cualquier otra profesión, ¿no? Eran, de alguna manera, masones que no eran operativos, sino masones especulativos, ¿no? Que el sentido que tenían por ingresar en las logias no era el construir algo concreto, entre otras muchas cosas, porque ya se estaban creando las escuelas de arquitectura por todo el mundo y ya no era necesario que ese saber estuviera reservado en unos pocos, ¿no? Pero sí que los elementos y los valores simbólicos que tenían esos masones de esas logias les atraían profundamente, ¿no? Porque eran una especie de sistema de solidaridad y de sistema de transmisión de conocimientos muy interesante, ¿no? Y entonces es cuando surge la masonería especulativa y surge el tercero de los orígenes, que es el actual, ¿no? La masonería especulativa o, por llamarlo de alguna manera, la masonería moderna, ¿no?, que surge en el año 1717. En concreto, en el año 1717, 4 logias de Londres deciden reunirse y crear una estructura superior, ¿no? La palabra gran logia es una traducción del inglés, ¿no?, de lo que es grandmother, ¿no?, diríamos, pues, gran logia, ¿no? Entonces, deciden construir una estructura que abarque a esas 4 logias y que cada una iba por su cuenta, ¿no?, y establecer un mecanismo común de funcionamiento. Es curioso porque el lugar en el que se reunieron fue una taberna muy conocida en Londres, que se llama La Oca y la Parrilla, y allí es donde hicieron su reunión, una reunión que tuvo sus elementos rituales también, ¿no?, algunos de los cuales se han quedado incorporados ya al trabajo de las logias, ¿no?, como que haya alguien fuera que proteja para que los de dentro estén trabajando sin miedo y cosas así, ¿no? Esas logias, esas 4 logias que se reunieron en Londres, decidieron que iban a llamar a otras logias para constituir la primera gran logia, que se constituyó en Londres en ese mismo año, 1717, el 24 de junio. Por ese motivo es por el que se habla de la masonería juanista, es decir, los masones como San Juan el patrón, ¿no? En aquellos tiempos, pues, tenía que haber esas referencias religiosas prácticamente en cualquier cosa que se hiciera. Era difícil encontrar representaciones exclusivamente laicas, las había. Por ejemplo, el primer texto masónico moderno que conocemos es los Estatutos de los Canteros de Bolonia, que es una asociación de canteros, de masones, que tenía unas reglas de funcionamiento. Entonces, las reglas son muy interesantes de ver, pero es cierto que tenían que adornar sus reuniones con toda una serie de referencias religiosas, porque si no la Inquisición y otro tipo de elementos de esta naturaleza podían acabar con ellos, ¿no? Y entonces, por tanto, el día 24 de junio de 1717 es cuando oficialmente comienza la masonería moderna que hoy en día conocemos. Tiene aproximadamente 300 años, ¿no? 304 en concreto ha hecho este año, ¿no? Y surge en Londres. Es cierto que hubo reticencias a la creación de esta logia. De hecho, los masones que trabajaban en logias habían sido invitados, pero no veían claro esto, decidieron crear otra estructura paralela porque no estaban de acuerdo con crear una gran logia que permitiese el ingreso de cualquier persona. Y, por tanto, se separaron en 2 bloques, unos llamados los modernos y otros llamados los antiguos, que estuvieron enfrentados prácticamente 100 años hasta el año 1813, en que hubo una reconciliación. Ellos establecieron un rito que se llama el rito emulación, del que luego les hablaré, y buscaron un acuerdo entre las 2 estructuras, ¿no?, la estructura de los que estaban a favor de crear estos elementos y los que estaban en contra. Y surge, por tanto, la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es, por así decirlo, la madre de todas las logias del mundo. Esto es importante porque en masonería no solamente basta con que tú quieras ser masón, sino que te tienen que reconocer como tal, ¿no? Hay una frase que se dice: ¿eres masón? Mis hermanos me reconocen como tal. Esto es un aspecto muy importante. La masonería exige reconocimiento, que haya otro que te reconozca como tal. Entonces, la Gran Logia Unida de Inglaterra fue la que, poco a poco, fue generando esos reconocimientos, de manera que hoy en día cualquier estructura regular masónica tiene que tener, directa o indirectamente, el reconocimiento expreso de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es, por así decirlo, la primera, ¿no?
aunque luego se han ido constituyendo otras muchas en el mundo, ¿no? Pero en principio es como surgió la masonería, de esta forma. Y creó un concepto de regularidad que es sobre el que se basa el funcionamiento masónico fundamental, ¿no? Son las llamadas tres luces que hay en todo ámbito masónico, ¿no? La creencia en el gran arquitecto del universo, que es un concepto tan difuso, no quiere decir creer en Dios en un sentido religioso, ¿no? Y la presencia, por tanto, de la Biblia, ¿no?, como elemento, la escuadra y el compás, ¿no? Son los elementos fundamentales de cualquier logia masónica, ¿no? Bien, la masonería a España llega 10 años más tarde, en el año 1727. En ese momento, el que había sido gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra, es decir, de los modernos, ¿no?, que todavía están separados, ¿no?, viaja a España y crea una logia que en un primer momento realmente era una logia de hermanos ingleses, vamos a decir así. Había algún español, pero eran ingleses, ¿no? Y la constituye en un hotel de Madrid que se llamaba Las Tres Flores de Lis. Y en ese lugar es donde se abrió la primera logia en España. No la primera logia de españoles, que es curioso, fue en Francia. La primera logia de españoles se creó en Francia, se llamó la Reunión Española y eran un grupo de españoles que vivían en Francia y entonces en Brest ellos crearon una estructura masónica. Pero esta, la de Las Tres Flores de Lis, fue la primera vez que hubo en el territorio español una logia. Y es importante destacar esto porque esa logia coloquialmente se le conocía como la matritense y todavía sigue existiendo, pese a las persecuciones, el exilio, etcétera, sigue existiendo, ¿no? En este momento lleva en el registro de la Gran Logia de España, que es la estructura principal de la masonería en nuestro país, lleva el número 7. ¿Por qué? Porque cuando se recupera la masonería después de la dictadura, comienza la masonería en democracia, hubo 4 logias que, al amparo de la Gran Logia Nacional de Francia, crearon una estructura y entonces las logias iban apuntando. Y la que se apuntó en 7º lugar fue la matritense, que es, diríamos, la primera históricamente, pero es la 7ª en el registro de la Gran Logia de España, ¿no? El duque de Wharton fue una figura muy polémica, era un noble inglés, enfrentaba al duque de Sussex, que era el de la otra gran estructura, bueno, pero no llegó la sangre al río, como podríamos decir, ¿no? Él murió y se encuentra enterrado en Poblet, en el monasterio de Poblet, en Cataluña, ¿no? En la época de Franco hubo un intento incluso de sacar sus restos y los monjes de Poblet se negaron y lo mantuvieron, ¿no? Y de hecho se encuentra allí. Y ha habido algunos intentos, ¿no?, con los monjes de establecer relaciones entre la masonería española y la Iglesia a través de estos monjes de Poblet. Bueno, está enterrado allí el duque de Wharton y, por así decirlo, fue el primer masón español, ¿no?, entre comillas, lo de español, ¿no?, porque él era británico, ¿no? Pero fue el primero que fundó una logia, ¿no? Y la masonería, a partir de ese momento, vivió un periodo de tiempo muy, muy convulso. Se creó una estructura filosófica que se llamaba el Supremo Consejo del Grado 33. Habrán oído ustedes hablar de que hay muchos grados en masonería, ¿no? Pues hay una estructura que engloba varios grados filosóficos de un rito concreto y se creó hace muchísimo tiempo. De hecho, es la tercera estructura de su régimen en el mundo. Cuando hay una reunión internacional, la que pasa en tercer lugar es el Supremo Consejo Español, que es un consejo, por lo tanto, muy antiguo, ¿no? Pero, como digo, hubo una época muy convulsa porque tanto la Inquisición, por un lado, como los reyes borbones persiguieron a la masonería de una manera, en fin, muy importante. Bueno, ocurrió también en otros países, ¿no? No era algo extraño, ¿no? Y hubo algunos periodos, como fueron el periodo de 1820 al 23, el trienio liberal, o cuando se hizo la Constitución de 1868, en los que la masonería pudo vivir cierta tranquilidad, ¿no? Y hubo muchísimas incorporaciones, muchísimas iniciaciones, y esto se mantuvo en crecimiento hasta finales de siglo, hasta que en 1898, con la crisis de las colonias, hubo una especie como de acusación a la masonería de que algunos de sus grandes líderes en los países de América Latina pues habían sido masones, como el caso, por ejemplo, de Simón Bolívar,
Simón Bolívar, que por cierto era vasco, ¿no? Simón Bolívar pues fue masón, efectivamente, y fue uno de los líderes del movimiento independentista, diríamos, llamándolo en términos actuales, ¿no? que se dio en América, ¿no? Entonces, eso generó una cierta desconfianza hacia la masonería que también tenía un origen en el hecho de que el primer rey español no borbónico de la época, que fue José Bonaparte, pues pertenecía a la masonería y fue el gran maestro en su momento, ¿no? Entonces, esa especie de ligazón de que los afrancesados y los que estaban en contra del imperio español eran masones, pues generó estos problemas, ¿no? Pero bueno, todo esto son cosas que se dicen porque realmente uno puede ser masón, pero tiene otras muchas actividades en la vida, ¿no? Les voy a poner a ustedes un ejemplo, ¿no? Cuando llegó el hombre a la Luna, el ser humano a la Luna, ¿no? Lo pisaron dos personas, ¿no? Que eran Armstrong, fue uno de ellos, ¿no? Fueron tres, Armstrong, Collins y Aldrin. Los tres pertenecían a tres logias masónicas y eran también del Club Rotario, pero evidentemente eso no quiere decir que la masonería ha descubierto la Luna, sería un absurdo este planteamiento, ¿no? Simplemente coincidió esto entre sus muchas actividades, porque eran personas inquietas, eran científicos, eran astronautas, estaba el conocimiento y por eso iniciaron en masonería. Esto ha pasado siempre y ocurrió también en esta época que les cuento, ¿no? Pero es cierto que esa especie diríamos, de relación entre los movimientos de liberación en América Latina y la masonería, pues generó problemas, porque, por cierto, el líder del movimiento en Filipinas, José Rizal, también era masón y se había iniciado una logia en España, ¿no? Pero bueno, como digo, esto no tiene mucho que ver porque, por otro lado, muchísimos militares y hombres de Estado que fueron contrarios a estos movimientos también lo eran, ¿no? También eran masones, por lo tanto, no necesariamente va una cosa ligada a la otra, ¿no? Y una vez que comienza ya el siglo XX, la masonería vuelve a tener otro momento de esplendor, haciéndolo coincidir con el periodo del regeneracionismo, otro momento de esplendor, ¿no? Y donde empezó a crecer, se crearon estructuras como la Institución Libre de Enseñanza y otras muchas, ¿no? Que Ateneos por toda España y tal, ¿no? Y esto generó un movimiento masónico muy potente que especialmente se vio durante la Segunda República, ¿no? Hay muchas leyendas, quiero decirles a ustedes que, así como Manuel Azaña es cierto que fue masón, es verdad, lo fue, ¿no? Pero fue iniciado y no volvió a pisar una logia. Es verdad que hubo otros masones que lo llevaron con cierta discreción y solo decidieron dar el paso a presentarse a las elecciones en diversos partidos políticos cuando vieron que había un riesgo de que la República, que era un régimen de libertad, fuera sustituido por un régimen dictatorial, como luego ocurrió, ¿no? Quitando ese momento, los masones tienen expresamente prohibido el debate en el seno de las logias de política y de religión en términos partidistas o términos confesionales, porque eso rompería la armonía. Si en una logia, vamos a poner por caso, hay una persona que pertenece al Partido Socialista, otro al Partido Popular, o otro al Partido Nacionalista Vasco, pues si cada uno quisiera imponer sus tesis ideológicas, pues eso rompería la armonía. Por lo tanto, eso está prohibido. Lo que sí ocurre es que hay valores universales, valores ligados, por ejemplo, a acabar con la pena de muerte, a acabar con la tortura, a acabar con las sevicias, a fortalecer la educación, que son valores comunes y compartidos por todos los masones, y eso, que puede tener una traducción o no política, sí es parte del trabajo que se realiza en las logias. Pero bueno, continuando con este elemento histórico, una vez que se produce el fin de la República, la llegada del franquismo, pues la masonería se prohibió en España. Y solo se practicaba en las bases militares norteamericanas y en algunas embajadas, donde se autorizaba la práctica de la masonería. El resto de los masones la masonería tiene una norma según la cual solo trabaja de forma oficial en aquellos países que reconocen la masonería. Si la masonería no está reconocida, no hay masonería en ese país y no se trabaja. Y por tanto los masones pues dejaron de trabajar. Hubo algunos que hicieron algunas cosas en las cárceles, pero lo cierto es que no existió masonería en nuestro país, salvo, como digo, en estas bases militares y en las embajadas, hasta que la visita de Eisenhower, que fue en 1959, pues eso produjo, bueno, pues una cierta apertura y un cierto, vamos a decir así, una especie de autorización implícita para que pudieran trabajar en algunos lugares, ¿no? Pero estuvo prohibida y es curioso porque la primera norma que aprobó Franco
en el mismo momento en que crea el directorio en Burgos, ya era una norma de represión de la masonería. Y posteriormente, cuando gana la guerra, la primera ley que se aprueba es la ley de represión de la masonería y el comunismo y la creación del Tribunal de Represión, que tenía como objetivo acabar con cualquier elemento masónico o cualquier elemento subversivo. Lo que pasa es que la subversión, es decir, la pertenencia a partidos políticos o a sindicatos, fue perseguida por el delito de alta traición, y ese tribunal y esa ley solo se aplicó a masones. Y se abrieron 8.000 causas en aquel momento en España, en ese tribunal, cuando realmente no había más de 4.000 masones, con lo cual se utilizó, diríamos, la pertenencia a la masonería como excusa para acabar con rivales políticos o incluso con denuncias en el seno de las familias o de los pueblos, ¿no? Y la masonería, por lo tanto, estuvo prohibida en nuestro país, como digo, hasta la recuperación de la democracia. Pero esto es común, no es que sea solamente propio de nuestro país, ¿no? Los nazis prohibieron la masonería en Alemania, y bueno, en Alemania y en todos los países satélites, y ocurrió lo mismo con los comunistas en Rusia y en los países satélites, ¿no? El único país comunista que ha autorizado la masonería es Cuba, y porque José Martí perteneció. Entonces, claro, era muy duro prohibir una institución en la que el fundador pues, había estado, ¿no? Hay una historia muy bonita, como paréntesis, de Bélgica, en la que en un campo de concentración habían sido ingresados 7 masones. 7 masones, el 7 es el número mínimo para poder abrir una logia. Y bueno, pues estos se reconocieron a sí mismos, consiguieron que les pusieran en el mismo barracón, se dedicaban a hacer balas y bueno, pues cuando vieron que eran 7, pues fundaron una logia en un campo de concentración nazi. Y quien les protegía para que pudieran trabajar eran 2 sacerdotes católicos que tenían cierta autorización para moverse por el campo de concentración. En ese espacio, estos 7 masones hicieron una iniciación, hicieron un pase a compañero e hicieron una elevación al grado de maestro, es decir, 3 ceremonias, y luego hicieron 3 trabajos temáticos, uno sobre el símbolo del gran arquitecto del universo, otro sobre el papel de la mujer en la masonería y otro sobre el futuro de la masonería en Bélgica. Murieron prácticamente todos, solo quedaron vivos 3 de ellos. Uno que medía casi 2 metros, pesaba 30 y pocos kilos cuando salió del campo de concentración, se fue a donde el gran secretario de la Gran Logia de Bélgica y le entregó un documento que había hecho con iniciales, con unos signos, en unos papeles, bueno, en una especie de planchas, ¿no?, que tenía en el campo de concentración, y luego posteriormente falleció, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo emocionante que es para un masón saber que esto ha pasado. También ocurrió en las cárceles franquistas, ¿no?, cuando hubo reuniones de este tipo, ¿no? Entonces, el caso es que cuando llega la democracia, bueno, o mejor dicho, cuando empieza a haber democracia en España, ¿no?, a la muerte de Franco, los masones intentan registrarse como una asociación en el registro de asociaciones, ¿no? Fue prohibido por el gobierno y tuvieron que recurrir, y fue una sentencia del Tribunal de la Audiencia Nacional, ¿no?, de lo que hoy en día es la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la que permitió la inscripción porque aquella institución no repugnaba a los principios constitucionales y además representaba unos valores semejantes a los de cualquier otra institución. Y, por tanto, si hoy en día la masonería existe en nuestro país, legalmente es no por una decisión de la autoridad administrativa, sino por una decisión judicial, ¿no? Y eso dio lugar a la constitución de la Gran Logia de España, que es la principal estructura masónica que tenemos en nuestro país. A lo largo de estos años ha habido varios grandes maestros. El primero fue Salat, Luis Salat, fue el que creó la Gran Logia de España. Luis Salat lo hizo uniendo 4 logias que pertenecían a la Gran Logia Nacional de Francia y constituyendo primero un distrito y luego la actual Gran Logia de España, ¿no? Después, Tomás Sarobe, que todavía vive, Tomás Sarobe, ¿no?, fue el segundo gran maestro. Luego fue Corominas, que ha fallecido, Carretero, que también falleció, y el último, el actual gran maestro, Óscar de Alfonso, cuyo mandato, según él mismo ha anunciado, pues concluirá el próximo, el segundo sábado de marzo del año que viene, ¿no? Bueno, cada uno de estos grandes maestros se caracteriza por una circunstancia concreta, o ha intentado de alguna manera. El primero, lógicamente, era poner en marcha
los demás ir creando las estructuras, ir cimentando, y el gran maestro actual lo que ha intentado es una representación internacional de la masonería española, por un lado, y por otro lado, el que, como les decía al principio, masones de diferentes lugares den testimonio de su pertenencia a la orden, de manera que eso pueda combatir los prejuicios que hay, ¿no? Y se ha encargado también de dotarnos pues, de una serie de documentos y de registros necesarios para que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país puedan conocer de verdad qué es lo que es la masonería. Y concluye esta parte histórica diciéndoles a ustedes que en todo país en que la masonería está permitida, cada vez que una logia se reúne y celebra, después de sus trabajos rituales, un ágape, que es como llamamos nosotros, el primero de los brindis, se hacen unos brindis oficiales, ¿no? El primero de los brindis es por el jefe del Estado del país en el que estás, ¿no? En el caso aquí sería por el rey, en Francia por el presidente de la República, en Inglaterra por la reina, ¿no? ¿Por qué se hace ese brindis simbólico? Porque es una manera de decir, aquí, en este Estado, nos permiten reunirnos, ¿no? Entonces ese brindis simboliza para los masones el poder trabajar libremente en el país en el que te encuentras, ¿no? Bien, luego les hablaré de masones vascos, ¿no? Y les haré les hablaré de una figura concreta que seguro que algunos de ustedes conocen. Pero antes de eso voy a adentrarme un poco en qué es, les he explicado históricamente lo que es la masonería, pero claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí o a qué se dedican, ¿no? Bueno, la definición oficial de masonería, si a cualquier masón le preguntan qué es la masonería, tendría que responder esto que les voy a decir. Diría, es un sistema peculiar de moral, velado por alegorías y que se enseña mediante símbolos. Claro, dicho así, pues, en fin, pues no es nada fácil de saber qué significa, ¿no? La palabra moral no se refiere a ética, sino se refiere a moralidad, ¿no? Probablemente es la mejor explicación que he obtenido. En Inglaterra, lo mismo que aquí había los autos sacramentales, ustedes recordarán, ¿no? Que eran representaciones teatrales para inculcar al público valores religiosos, existían unos actos, o sea, unas representaciones que eran las llamadas moralidades, que lo que intentaban era transmitir al público valores cívicos. Entonces, ese era el sentido de la palabra moral, ¿no? Entonces, es un sistema peculiar de moral, es una especie de representación teatral, para entendernos, que se encuentra velado por alegorías y que se enseña mediante símbolos. Por lo tanto, la masonería es un lenguaje a través del cual vas conociendo esos valores éticos, esos valores fundamentales de todos los masones del mundo, que se enseñan de esta manera y que se imprimen en el carácter y en el corazón de alguien a través de una representación teatral, con rituales, algunos de ellos antiquísimos, rituales que se pierden, como se dice, se suele decir coloquialmente, en la noche de los tiempos. Otros son más modernos porque se han ido adaptando, pero son rituales que lo que buscan fundamentalmente es generar eso que los franceses llaman el egregor, es decir, esa especie como de sensación de que estás en conexión todos los que se encuentran reunidos para poder libremente trabajar sobre los elementos simbólicos de la masonería, ¿no? Y por lo tanto es un trabajo fundamentalmente un trabajo interior. Es un trabajo en el que, como decimos nosotros masones, lo que tienes que hacer es labrar tu propia piedra, es decir, intentar tú mismo ir mejorando, ¿no?, la forma de comportarte dentro de ese colectivo para ser así en sociedad. Por ejemplo, hace muchos años, recuerdo, era yo en aquel momento consejero en el Teatro Arriaga, y un director de teatro, Lluís Pascual, que es un hombre extraordinario, no creo que es masón, pero bueno, él estaba comentando que quería hacer dentro del programa, quería hacer una cosa específica para los niños y las niñas, que consistía en algo que, según él dijo, hacen los masones, ¿no? Los masones lo que hacen es, nadie puede hablar hasta que ha terminado de hablar el otro, porque si los dos hablan a la vez, pues no se escucha, ¿no? Por eso tenemos dos oídos y una lengua, ¿no?, para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y entonces él decía que para los niños y las niñas esto era básico, ¿no? Porque si tú haces, imaginemos una obra de teatro en la que están todos los actores hablando a la vez, pues el público no entendería nada. Y que a él le parecía que era una forma de enseñar que tú puedes hablar, puedes opinar, pero que es conveniente que escuches las opiniones de los otros, que seguro que algo aprendes, ¿no? Este tipo de cosas son las que se fomentan en el seno de las logias a través de un esfuerzo y de un trabajo continuado durante años, ¿no? Y en base a unos principios
y a una formación específica que se da, ¿no? Con los principios básicos que son los de igualdad, libertad y fraternidad, que son cada uno de ellos principios que se interpretan en un sentido político, por algunos, o público, pero que masónicamente tienen un carácter muy concreto, ¿no? La igualdad, cuando hablamos de igualdad, hablamos de que todos los masones son, para entendernos, no hay diferencias de rango, no son todos iguales. El rango te lo da el mandil que tengas porque tienes un oficio en ese momento. Pero realmente, una vez que sales de la logia, eres exactamente igual que el otro, eres uno más. Por eso van vestidos, o vamos vestidos, todos de una forma semejante a las cenidas, ¿no? La libertad es la libertad de conciencia, el poder tú opinar y que tu opinión sea libre y que sea escuchada, lógicamente manteniendo el respeto con los demás, ¿no? Y la fraternidad, que es un concepto muy superior al de solidaridad, porque la solidaridad establece un límite que es quien aplica la solidaridad, establece límites donde quiere llegar, ¿no? La fraternidad no es así, porque los lazos con el prójimo son lazos sagrados porque el otro es tu hermano o tu hermana y, por tanto, pues no puedes limitar, ¿no? esa relación, ¿no? Esos conceptos masónicos, esos tres principios masónicos sobre los que se basa el gran edificio de la masonería, pues son los que se trabajan en las logias, ¿no? Mediante una infinidad de procedimientos. Los rituales, que explico anteriormente, que son rituales muy importantes, es lo que te permite entender bien lo que estás haciendo y ir aprendiendo las herramientas que te van a permitir luego conocer lo demás, pero luego son también trabajos personales, intelectuales que cada uno hace y que ponen conocimiento en común con los demás, ¿no? Y que eso permite el poder meditar sobre aspectos que son esenciales en las relaciones humanas, ¿no? Pero lo que sí es importante es que para la masonería, fundamentalmente, la principal apuesta, o las principales apuestas, son la ciencia, que les voy a decir a ustedes, ¿no? Que son todos personas ligadas a la medicina, ¿no? La ciencia, por un lado, y, por otro lado, la educación. No se puede concebir un pueblo libre si no hay educación para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y que eso permite tener una herramienta con la cual poder enfrentarte a los rigores del mundo, ¿no? Esto es esencial y son elementos que siempre han estado dentro de la masonería en vigor, ¿no? La apuesta, por tanto, por una enseñanza para todos y para todas y una enseñanza que permita, pues, un desarrollo completo del ser humano, ¿no? Bien, la Gran Logia de España es, por tanto, es en este momento la estructura masónica más importante de nuestro país y es una organización perfectamente democrática, ¿no? Que está compuesta por una serie de logias y cada logia elige cada año a una persona para que la dirija. Los miembros de la logia lo eligen cualquiera, ¿no? Desde un aprendiz que lleve un día hasta un maestro que puede llevar, pues, más de 20 años, como es mi caso, ¿no? Pues eligen a quien va a ser el venerable maestro de la logia al año siguiente. Y esa logia funciona, por tanto, de una manera, como digo, democrática, dentro de los límites de una estructura de este tipo, ¿no? A su vez, esas logias están agrupadas en provincias masónicas. La idea es, con el tiempo, hacerlas coincidir, pues, con la estructura política del país, pero eso no siempre es posible, ¿no? En este momento hay 8 provincias masónicas en España y luego finalmente hay una estructura central en la que bueno, pues está el gran maestro y su equipo, lo que nosotros denominamos su cuadro de oficiales. Todos esos oficios son oficios públicos, se encuentran registrados en el registro de asociaciones, son, por tanto, perfectamente conocidos, no hay ninguna cosa extraña, ni hay ninguna... En fin, es una asociación, en este sentido, una asociación exactamente igual que las demás, ¿no? Y tienen, lógicamente, pues algunos aspectos en los que les diferencian de otras estructuras. Es decir, la masonería no solamente es una asociación de seres humanos, ¿no? Sino que además es también una escuela de ciudadanía y una escuela de formación iniciática en la que uno va adquiriendo unos conocimientos gradualmente mediante la práctica continuada de estos rituales y de estas actividades en logia, ¿no? Y esto es un poco la idea general de lo que es la masonería, de lo que es la masonería en nuestro país, en la historia. Y sí que yo les quería hablar ahora, muy brevemente, de algunos masones cercanos, ¿no? De aquí Antes de nada, les voy a contar una anécdota. Indalecio Prieto no era masón, pero una vez le preguntaron: oiga, ¿pero usted es masón? Y dijo: no, yo no soy masón, porque a mí esto de las jerarquías y tal, eso no me interesa. Y ahora tengo buenos amigos dentro de la masonería y tal, ¿no? Y, en fin, yo les respeto.
Y entonces el periodista le preguntó, oiga, pero no son gente peligrosa, gente... Y entonces él le respondió con mucha gracia, pero una persona muy ingeniosa, le dijo, mire usted, cuando yo era concejal en Bilbao, el jefe de la logia masónica que conocía yo se llamaba Cándido Palomo. ¿Usted cree que un individuo que se llame Cándido Palomo puede ser peligroso? ¿No? Pues es una broma, pero es que este Cándido Palomo era un ciclista, fue uno de los fundadores del club deportivo que tenemos aquí cerca, ¿no? de Bilbao. Había un memorial en su día y que lógicamente Franco prohibió pues, porque el hombre era masón y no podía permitir que hubiera una carrera ciclista por muy, por muy arraigada que estuviera que tuviese a este hombre, ¿no? Hubo también personas como por ejemplo Tomás Meave, ¿no? Tomás Meave, que el fundador de las Juventudes Socialistas, un hombre que había sido profundamente cristiano y que luego al final acabó convirtiéndose convirtiéndose entre comillas, ¿no? al socialismo, fundó las Juventudes Socialistas sobre la base de 3 elementos que eran muy masónicos, ¿no? Uno era el que los niños no trabajasen, como trabajaban en las minas, ¿no? Eso no podía ser, ¿no? Segundo, que no fueran enviados los jóvenes a las guerras como carne de cañón. Y tercero, que tuvieran asegurada la educación para poderse enfrentar, como decía antes, a los rigores de la vida, ¿no? Son elementos que él había ido adquiriendo en las logias masónicas. Él murió de, bueno, pues de una tisis y tal, murió, ¿no? Pero el régimen franquista no estaba seguro que hubiera muerto, ¿no? O los que hicieron la investigación. Entonces le condenaron a muerte en efigie, fue perseguido, fue buscado y cuando fueron a buscar a su domicilio, pues le dijeron, oiga, pues mire, este señor está en este momento en un cementerio, o sea que si quieren ustedes vayan allí, mátenle otra vez, ¿no? Pero ya ha muerto, ¿no? Pero bueno, es una figura curiosa porque hace muy poco tiempo ha habido un entierro aquí, han juntado a toda la familia, a Tomás, que ya estaba enterrado aquí, a su mujer, que era Julia Irureta Ollena, una irundarra, y al hijo de ellos, León, que había muerto en una explosión, era un científico, ¿no? Y una explosión antes de la guerra, y les enterraron y hubo un acto solemne político y de varias asociaciones de todo tipo, culturales, políticas y tal, y también de la masonería para reconocer a esa figura, ¿no? En la época de la Segunda República y antes también, era muy frecuente que los masones tuvieran además otras adscripciones, ¿no? Como los teósofos, que existen todavía hoy en nuestra ciudad y tenían una cierta relevancia, las asociaciones esperantistas, los vegetarianos, lo que hoy en día llamamos nudistas, es todos esos colectivos, ¿no? De personas que estaban luchando por conseguir libertades que ya existían en otros países y que pues en el nuestro, en fin, pues no era posible, las tuvieran, ¿no? Entonces, no eran solo masones, sino que eran también otras muchas cosas, como he dicho antes, por ejemplo, de Armstrong o de estas otras personas, ¿no? Y para concluir esta cuestión sobre las... Luego entramos en el tema de las preguntas, que creo que es más interesante, ¿no? Hubo un médico muy conocido, yo creo, por todos ustedes, que es el doctor Madinabeitia. El doctor Madinabeitia fue masón y perteneció junto con Tomás Meave, por cierto, y algunos otros, a una logia que se llama Emulación, que Emulación, como les digo, es el nombre del rito de reconciliación que se produjo cuando aquellas dos grandes estructuras masónicas se unieron y crearon un rito de reencuentro, de reconciliación entre ambas, ¿no? Entonces, el doctor Madinabeitia, creo que era de Oñate, creo recordar, bueno, pues él fue un médico muy, muy reputado en su tiempo y bueno, pues era masón, como seguro que hay en el colegio de médicos muchos masones, o habrá alguno, por lo menos, ¿no? Que lo guardará de forma discreta o lo dirá públicamente, eso ya es cosa de cada uno. Pero existe, como existe en la sociedad y no quiere decir eso que todos los masones son gente importante, ni mucho menos, ¿no? Hay todo tipo de gente, de clases sociales, de profesiones y de actividades diversas, ¿no? Y yo para concluir, no sé cómo voy de tiempo, no sé si sigo hablando mucho o poco. Yo para concluir les quería hacer a veces vale más una imagen que 1000 palabras que dicen, aquí ya hemos puesto algunas imágenes ahí, ¿no? Yo les quiero enseñar, he traído un objeto que conservo con mucho cariño en mi casa, ¿no? Que es un objeto que simboliza de alguna manera eso que les decía antes de lo que es el trabajo masónico y de lo que es ese lenguaje que te permite reconocerte como masón cuando tú te encuentras con otro. Hay unos signos de reconocimiento y hay también unos elementos que nosotros trabajamos, ¿no? Esto que les voy a enseñar es, que luego si alguien puede pasarlo para que lo vayan viendo ustedes, ¿no? Es un cubo
que, bueno, no sé si conocen ustedes la Catedral de Santa María en Vitoria. Cuando hubo que hacer la rehabilitación, sacaron piedra de una cantera que es de la que se había construido la Catedral de Santa María, ¿no? Ken Follett, el de Los Pilares de la Tierra, iba a publicar su segunda novela y dijo que se estaba, de alguna manera, uno de sus elementos en los que se estaba inspirando era esa reconstrucción de la Catedral de Santa María. Yo les recomiendo que vayan a verla, ¿no? El caso es que un cantero vasco de Arrasate, de Mondragón, él había comprado unos bloques de piedra de esa cantera para poder trabajar en la rehabilitación, ¿no? Y entonces le dijeron que no había servido para nada la compra porque ya esa piedra no servía en el momento actual con las normas UNE, las normas de edificación y tal, que no servía, ¿no? Y se quedó con las piedras allí el hombre sin saber qué hacer, ¿no? Y entonces nosotros nos enteramos, los masones nos enteramos de una manera, bueno, unos accidentes que hay en la vida, ¿no? Y le pedimos, entre otras cosas, que nos hiciese unos bloques de piedra. En la primera nos dijo, ¿qué queréis unas piedras vosotros, ¿no? ¿A qué os dedicáis, no? Pero bueno, unos bloques de piedra y que tienen unas representaciones, ¿no? Y luego él con el tiempo ya sabe para qué son, ¿no? Entonces, este bloque, como verán, es un bloque que es un cubo perfecto por todos los lados, salvo por uno. Esto masónicamente significa que todavía no has terminado tu formación, todavía te queda, ¿no? Porque por delante tiene un mazo y un cincel. El mazo sería las capacidades de cada uno, nuestra fuerza de voluntad, nuestra disposición en la vida, ¿no?, a hacer las cosas, y el cincel, que es lo que utilizas para eliminar los salientes superfluos y dejar la piedra perfectamente preparada, que es lo que hacían en la construcción del templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, en su día, cuando Patxi López fue lehendakari, nos recibió a los masones vascos y fuimos a verle y le regalamos uno de estos, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, aquí tienes el mazo, que es tus capacidades, aquí tienes el cincel, que es la educación, con la cual vas a eliminar los salientes superfluos, y te regalamos este cubo, y entonces verás que el cubo es perfecto por todos lados, menos por uno. O sea, que eso quiere decir, lehendakari, que todavía no está suficientemente preparado y te queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Que es lo que todos los masones guardamos. Siempre tenemos un cubo irregular, porque eso es un recuerdo a todos nosotros de que nuestra formación no acaba nunca. Entonces yo, si les parece bien, les voy a, no sé si lo puede pasar para que lo vayan viendo y vean que este es un elemento, pues para nosotros es muy simbólicamente muy importante, que representa muchas cosas, pero sobre todo lo que representa es una institución que es plenamente normal, que no tiene ningún tipo de elemento extraño o de elemento raro, sino que lo que tiene es la búsqueda de la felicidad, de ser feliz y hacer feliz a tu entorno, de prepararte, de formarte, de desarrollarte y de que te dé eso una manera de estar presente en la vida, tanto en la vida social como en la vida familiar como en las otras, ¿no? Y esto es lo que les quería decir. Espero que les haya interesado la disertación y quedo ahora, por supuesto, a su disposición para responder a cualquier pregunta que quisieran hacer. Eskerrik asko. Bueno, ahora yo paso el micrófono a todas las personas. Ahí veo la primera. Muy bien. Muchas gracias. Nos ha aclarado usted ciertos aspectos, pero a mí me está rondando algo que no quisiera que usted profundizase más. Si lo simplifico, diría, parece que esto de la masonería es una asociación, una agrupación, para hacer mejor a cada individuo, ¿no? O sea, es lo que yo he querido entender. ¿Tiene alguna finalidad como asociación de que este individuo sea mejor, pero que luego pueda estar al servicio de intereses generales, por ejemplo, a niveles políticos, a niveles sociales? Y luego, pues yo diría, ¿hay alguna diferencia que usted podría matizar, por ejemplo, entre el Opus Dei, que busca también la mejora individual desde el punto de vista religioso, con la masonería? ¿Tiene otras finalidades aparte de la de mejorar al individuo, a ese enriquecimiento personal? Es decir, ¿se le puede luego exigir, entre comillas,
que se ponga al servicio del mandato superior de esa masonería o de esas logias? Esta es mi pregunta, esa es la duda que me ha quedado. Bien, pues, bueno, en primer lugar, la masonería no es una estructura que tenga una finalidad de obtener poder o de obtener cotas, ¿no?, de poder en la sociedad, en la política o en los bancos o en instituciones financieras u otras, ¿no? Lo que pretende, lo que busca es el desarrollo armónico de esos principios que les decía durante la intervención, ¿no?, de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? De hecho, está prohibido expresamente el debate partidista, el debate político en términos partidistas o el debate religioso en términos confesionales. Está prohibido, lo de prohibido es una forma de hablar, quiere decir que no se hace precisamente para permitir que fluya la armonía entre personas que tengan ideologías o religiones distintas, ¿no? No hay otra finalidad que la de la educación y la del cultivo de la ciencia. No hay otra finalidad que esa. Por eso ha estado tan perseguida históricamente, ¿no?, por quienes no querían que se extendiera el conocimiento y por los que hoy en día utilizaríamos los términos negacionistas, ¿no? Siempre ha estado perseguida. ¿Por qué? Porque la ciencia, pues, genera dudas, ¿no?, y genera interrogantes en la vida, ¿no? Pero la masonería lo que hace es precisamente buscar esos interrogantes y esas dudas, ¿no? Y esa es la finalidad que tiene. De hecho, las logias no tienen ni grandes recursos económicos, ni nada por el estilo, ni capacidad. Hombre, otra cosa es que, evidentemente, si tú tienes dentro de tu logia hay una persona, pues, que tiene un negocio, pues igual le compras a él en vez de a otro, pero quiere decir que eso son cosas normales en cualquier asociación, ¿no? Pero claro, como un masón, además de masón, es otras muchas cosas, también tiene otros compromisos sociales con otras personas, ¿no? Por lo tanto, no tiene ninguna otra finalidad que esa, que es el cultivo de la ciencia, del saber, del conocimiento y de la educación, ¿no? Y con respecto al Opus Dei, la diferencia fundamental es que la masonería no es una religión y por lo tanto, no tiene dogmas, no hay ningún dogma, ¿no? Cada uno puede creer libremente lo que quiera, puede opinar de la vida lo que le dé la gana. De hecho, es difícil entrar en masonería porque hay que pasar un proceso selectivo muy complejo, ¿no?, de preguntas y tal, ¿no? Pero irse, simplemente basta con decir, oye, por razones personales no quiero continuar y me quiero marchar, ¿no? De hecho, por ejemplo, si nosotros hoy iniciáramos a alguien de esta sala, pues en la Gran Logia de España tendría como número de matrícula, el registro diríamos, ¿no?, sería pues el 12.000 aproximadamente. Pero a ver, hay unos 3.000 aproximadamente. ¿Por qué? Algunos han fallecido, ¿no?, pero otros son gente, pues, que ha estado a un tiempo y luego se han marchado por diversas razones, ¿no? Unos vuelven, otros no. Y por lo tanto, la gran diferencia es que no hay dogmas ni hay una jerarquía más allá de la ritual que cada año se renueva en cada logia. Buenas tardes, gracias por la presentación. Yo quería saber si hay mujeres dentro de la masonería, aquí en Vizcaya o en España en general. Y luego, bueno, pues a mí me ha quedado que la masonería es el cultivo de valores que podían identificarse también con, bueno, pues con otras asociaciones de religiones, ¿eh? Y yo lo que quería preguntar, o sea, que es algo individual, pero que como grupo no llevan a cabo ninguna actividad de mejora, por así decir, para la sociedad, más que lo que pueda ser cada individuo en sí mismo, que bueno, que es mucho, ¿no?, pero que no tienen actividades de dar respuesta a problemas, ya sea de libertad o de educación, que son los principales valores uno de los valores junto con la fraternidad, como nos ha dicho, pero que no los expanden dentro de la sociedad o realizan ninguna actividad para que eso se lleve a mejora. Bueno, eso. Sí, entiendo. Bueno, vamos por orden, ¿no? En mujeres, claro que hay mujeres, evidentemente. La masonería, diríamos que, o sea, en el ámbito intelectual no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer a efectos masónicos. Sí lo hay en el ámbito ritual o iniciático. Y de hecho hay 3 estructuras en el mundo. Está la estructura masónicas, vamos a decir sí, masculinas, las mixtas y las femeninas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es un poco complicado de explicar, para eso habría que iniciarse, ¿no? Pero los sistemas rituales exigen fórmulas
de identificación de una persona con aquello que está haciendo, ¿no? Y entonces cada uno elige aquel sistema de identificación que le parece mejor. Pero claro que hay mujeres. Por ejemplo, el día 1 de octubre, es decir, dentro de prácticamente una semana, el próximo viernes creo que es, se conmemora el 90 aniversario del voto de las mujeres en España, que fue gracias a una mujer que se llamaba Clara Campoamor. Bueno, no solo ahí, evidentemente, hubo más gente, ¿no? Porque hubo muchos votos, ¿no?, a favor, ¿no?, de 161 votantes, ¿no?, en el Congreso, pero ella fue la que impulsó aquello, ¿no? Bueno, ella pertenecía a una logia masónica y, de hecho, antes me preguntaban masonas aquí de Vizcaya, ¿no? Pues, de hecho, el otro día, el sábado, en la logia que se llama Clara Campoamor, se inició una mujer de aquí de Vizcaya, ¿no? Hay más, ¿no?, pero se inició una, coincide que fue este sábado pasado, con lo cual está muy reciente, ¿no? Y claro que hay mujeres que forman parte y sí hay actividad, en segundo lugar, enlazando con lo que decíamos, sí hay actividad pública. Lo que pasa es que no es una actividad que se hace vestido con un mandil, no, eso solo se reserva para el trabajo interno, ¿no?, que es donde tú recoges, diríamos, el fundamento de esa formación masónica. Pero sí hay un trabajo externo. Por ejemplo, estas mujeres de la Gran Logia Femenina de España van a celebrar unas jornadas históricas y de todo tipo, ¿no? Toda la semana que viene, empiezan el lunes, lo van a empezar en el Senado precisamente y lo van a acabar en el Ateneo de Madrid, explicando cómo se consiguió el voto de la mujer, cómo está hoy en día la participación de las mujeres en política, en la empresa, en el mundo financiero, en el mundo de la docencia, etcétera, ¿no? Van a hacer un trabajo muy interesante, ¿no? Y además de eso, los masones sí hacen un trabajo intelectual del que procuran transmitir a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo formo parte de una logia de investigación, que es una logia especializada en temas de investigación histórica, sociológica, etcétera, ¿no?, que edita unos cuadernos, se llaman cuadernos de redención, ya le enviaré una copia al doctor Orbe, pues para que, si ustedes quieren, puedan acceder y ver lo que se escribe, ¿no? O publicaciones como este libro que tengo aquí, que se publicó hace unos años, que es La masonería abre sus puertas, que es un libro que intenta explicar de una manera mucho más profunda y detallada lo que yo les he estado comentando antes, ¿no? Y hay algunas instituciones, algunas de ellas muy conocidas, como la Cruz Roja, por poner un ejemplo, u otras, ¿no?, que tienen en su origen masones que vieron ciertas necesidades en las sociedades en aquel tiempo, ¿no? O el debate, por ejemplo, sobre las normas que tenían que haber en las guerras, pues para evitar las masacres que se hacían, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas son producciones que los masones han participado de forma muy activa, ¿no? En Europa, como tenemos un sistema público muy potente de sanidad, de educación, igual no lo vemos tan necesario, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay instituciones masónicas que tienen incluso hasta hospitales, que ponen a disposición de personas que no tienen recursos, ¿no? Había un actor que se llamaba John Wayne, que es muy conocido por todos ustedes, ¿no?, que él era miembro de una orden, que llevan una especie de gorro, una especie de fez, ¿no?, y lo que hacían hospitales para tratar a personas con ciertas dolencias que la sanidad pública y los seguros sanitarios norteamericanos pues no cubrían, ¿no? Entonces ellos ponían ese dinero para esa actividad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en Europa hemos conseguido, gracias a un debate en el que también ha participado la masonería y otras muchas instituciones, hemos conseguido que haya un sistema público, ¿no?, y entonces no sea necesario esta especie, entre comillas, de beneficencia que se da en otros lugares, ¿no? Pero existe un trabajo intelectual, un trabajo científico, existen también unas aportaciones históricas importantes a ciertas estructuras, etcétera, ¿no? Y es verdad que puede haber una conexión aparente, ¿no?, con las religiones, pero no tiene nada que ver, porque la religión, independientemente de que la religión también busque el beneficio, ¿no?, del ser humano, del prójimo, vamos a decir, la religión es un dogma. Y, de hecho, cada religión quiere reconocerse a sí misma como la verdadera, de manera que dice que las otras no lo son, ¿no? La masonería no tiene ese dogma. La masonería, cualquier pensamiento, siempre y cuando respetes a los demás, es perfectamente válido y no hay, por tanto, ningún debate, ¿no? Y no hay ningún dogma, no hay un pensamiento que prevalezca sobre cualquier otro. Gracias. Yo creo que sería interesante que la posibilidad de poner algún ejemplo de mujeres en sus exposiciones. Bueno, creo que sería como interesante en sus exposiciones la posibilidad de poner mujeres
que no quede la duda y para que estemos representadas el 50% de la sociedad. Gracias. Claro. Sí, es cierto. Hay una parte de la pregunta que usted hace implícita que le tengo que dar la razón, ¿no? La masonería históricamente está formada fundamentalmente por hombres. Hubo muy pocas mujeres en un primer momento. ¿Por qué? Porque en la construcción exigía el viaje, el desplazarse, el moverse, el dormir a la intemperie, ¿no? En los masones operativos me refiero, ¿no? Y cuando empiezan a entrar en las logias personas que no eran constructores, que no eran canteros, ni eran artesanos. La palabra masón es un término que significa albañil, ¿no? Entonces, cuando empezaron a entrar personas de otras profesiones, normalmente solían ser hombres por una razón sencilla, y es que eran los únicos que tenían la libertad para actuar, porque las mujeres no tenían libertad, ¿no? De hecho, yo no quiero poner el ejemplo de Afganistán, ¿no? Que ya sería el extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro país, mi hermana, que tenía 10 años más que yo, cuando ella aprobó la oposición, como era bióloga, ¿no? Y aprobó la oposición, no podía abrir una cuenta corriente, estaba prohibido. Tenía que pedir permiso a mi padre, que fue el que le abrió la cuenta, o posteriormente a su marido. Ella no tenía la libertad para abrir una cuenta corriente, ¿no? Es decir, hasta hace muy poco tiempo no ha habido, ¿no? Y están las mujeres desarrollando, entre comillas, eso que hoy en día se denomina la perspectiva de género de la masonería, y es un trabajo muy, muy interesante. La gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, como digo, va a hacer una presentación el próximo lunes 27 en el Senado. Yo les animo a ustedes a que puedan entrar virtualmente, y es un trabajo muy interesante que han hecho. Y hay países como, por ejemplo, en Francia, donde la Gran Logia Femenina de Francia tiene más de 10.000 mujeres que forman parte de que por tanto, tiene más la Gran Logia Femenina de Francia que los masones de todas las obediencias o de todas las estructuras masónicas que hay en España, ¿no? Entonces, tiene usted razón, que a mí también me gustaría que hubiera más mujeres, pero también para eso, pero podemos hacer una cosa, usted misma puede mañana mismo iniciarse, y así tenemos una mujer vasca más, que formaría parte ya de este maravilloso mundo de la masonería. Muchas gracias, señor Oleaga, por la presentación. Yo quería hacer una pregunta en relación. Apago yo. Yo quería hacer una pregunta en relación con aspectos históricos de la masonería, porque en cierta manera a mí me constan que hayan sido así. Tengo entendido que una de las últimas logias masónicas que hubo aquí antes de la prohibición durante el franquismo, prácticamente en el final del 19, después de las guerras carlistas, fue la logia del Sagusar. Me gustaría que me diera algún dato más alrededor de la logia del Sagusar, componentes, cuánto tiempo se mantuvo activa, si tuvo alguna presencia social y cuáles eran las características fundamentales de esa logia. Muchas gracias. Bueno, la logia Sagusar, aunque se llame así, no era propiamente hablando una logia. Es cierto que sus componentes hacían unas reuniones con unos ritos y tal, ¿no? Logias hubo en Bilbao, hubo unas cuantas. Creo que fueron 5 logias, hubo en Bilbao, hubo en Erandio, hubo en Portugalete, hubo en Baracaldo, hubo en varios sitios, ¿no? Logias, ¿no? Muchas de ellas eran además no de ciudadanos aquí vascos, ¿no? Sino que eran pues franceses o ingleses que venían aquí a trabajar, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Y tuvieron una presencia pública no muy destacada, eso es cierto, no muy destacada. ¿Por qué? Porque no consiguieron porque en Sagusar sí que hubo algunos intelectuales, ¿no? Conocidos, como Abascal, por ejemplo, ¿no? Utiliza Abascal y otros, ¿no? Pero no consiguieron esas personas que fueran referentes en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo social, no consiguieron nunca que entrasen. Hubo varios libreros, algunos de ellos, por cierto, que pertenecían también a otras sociedades, esperantistas, teósofos y tal, pero no consiguieron nunca tener una fuerte representación, y fueron pocos. Pertenecían a una estructura que se llamaba el Grande Oriente Español, cuyos líderes, pues algunos de ellos sí tuvieron cierta relevancia, como por ejemplo Diego Martínez Barrios, que era presidente de las Cortes, ¿no? Pero así como en otros lugares de España sí hubo masones muy relevantes, es cierto que en Bilbao pues no llegaron a tener no sé, no quiero decir que
fueran personas de mediocres, ni mucho menos, eran personas muy preparadas, pero no tuvieron ese desarrollo político y social que en otros lugares de España, ¿no? De todas maneras, Agusar era más una reunión de personas con intereses, no solo intereses masónicos, ¿no? Sino que tienen otras relaciones entre ellos, ¿no? Que no tienen necesariamente que ver estrictamente con una logia que se junta, practica un ritual y ese ritual luego lo extiende, ¿no? Y si vamos a Salamanca, en Salamanca hay un centro de investigación sobre masonería. Cualquiera de ustedes puede dirigirse a un correo electrónico y decir, quiero saber si tal persona consta como masón o no. Ellos tienen hechas unas investigaciones y las actas de los tribunales están más o menos a disposición y verán que hay muchísimas dudas sobre algunos supuestos masones vascos. Eso es lo que le puedo decir en este momento. Pero no obstante, hay en la biblioteca, en la Diputación, hay bastante referencia a este tipo de cosas. Bueno, una pregunta clásica es ¿por qué Franco, el motivo por el que Franco prohibió la masonería en España, el origen? Bueno, pues esta es una de esas preguntas que se hacen siempre en todas las conferencias y tiene una difícil respuesta, ¿no? Aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, Franco era un militar que pertenecía a una familia en la que había masones. Su hermano era masón, creo recordar que su padre lo había sido también. Bueno, en su entorno había varios, ¿no? Cuando se produce el levantamiento en el año 36, el que en principio era el jefe, diríamos, de la Junta Militar, que era el general Cabanellas, también había pertenecido. Y de hecho era miembro de una logia masónica, ¿no? Es decir, en el ejército no estaba mal visto ser masón. De hecho, el diputado gran maestro, que es como si dijéramos el vicepresidente, era un coronel, el coronel Cristóbal de Lora, ¿no? Que era un coronel de muchísimo prestigio, ¿no? Y era el vicepresidente del Grande Oriente Español, ¿no? Que hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, claro, él sí quiso ingresar en masonería, ¿no? Entonces, sobre este asunto, como no tenemos las actas de las votaciones, no están, pues lo que tenemos son conocimientos por referencia. Y los conocimientos que tenemos por referencia nos dicen que él practicaba un arte de la guerra de una manera salvaje. Es decir, había una contienda con independentistas, ¿no? del norte de África, y lo que él hacía es, para buscar rápidos éxitos militares, lo que hacía es desmotivaba a los combatientes independentistas mediante asesinatos selectivos de sus familiares cuando estaban en el frente, ¿no? Claro, eso, diríamos, iba en contra de las normas de la guerra y cuando se sometió a votación el ingreso de Franco, pues se puso una objeción. La forma de votar en una logia masónica es igual que aparece en las películas, es la bola blanca, bola negra, ¿no? Entonces hubo más bolas negras de las que permite el reglamento y no pudo ingresar. Y a partir de ahí, él desarrolló una especie como de odio hacia la masonería. Él tenía conocimientos masónicos. De hecho, él escribía unas novelas, ¿no? Extrañísimas, ¿no? Y firmaba Joachim Bor, donde decía el Bor en vez de... Bueno, en fin, que son dos palabras que utilizan los masones, dos palabras sagradas, y él no sabía exactamente cómo eran y por eso lo ponía de esa manera, pero en realidad era una manera de decir, oye, que yo ya sé parte de lo que hacéis ahí, ¿no? Y firmaba de esa manera y tenía un odio, en fin, pues, fruto de aquello, de que no había sido admitido, ¿no? Pero yo creo que, además de eso, que bueno, puede ser igual el origen de su fobia hacia la masonería, en realidad él lo que hizo es lo que hacen los dictadores en líneas generales, ¿no? Que es buscar un enemigo al que achacarle todos los males. Entonces, cualquier cosa que pasa, pues la culpa a los masones o los rojos o no sé qué, ¿no? Había una frase, creo que era el contubernio judeo-masónico, no, era la conspiración judeo-masónica en contubernio rojo separatista. Entonces, ahí tenía los 4 elementos que eran su leitmotiv en su vida política, ¿no? Y eso es lo que pasó. Yo conozco al hijo de Cristóbal de Lora, es un hombre ya muy mayor, un masón muy mayor, ¿no? Y él nos contó algunas de estas referencias en una disertación que hizo con unos masones, y de todas las explicaciones que he encontrado, esta es la que más me convence. La que más me convence.
Sí, yo le quería preguntar si la masonería es una secta. ¿Y qué sentido tiene en la época actual, en una sociedad democrática, tener una organización oscurantista que no abre el paso o que no publica sus objetivos? La palabra secta es hoy en día, afortunadamente, está, diríamos, jurídicamente ya fijada, ¿no? Es decir, uno puede llamar secta, pues no sé, a una cuadrilla de amigos, ¿no? Si quiere, pero realmente secta es una organización específica que está recogida jurídicamente y sobre la que las autoridades pueden actuar. Y la masonería, pues no es eso, nadie puede considerar que sea sectario, pues yo qué sé, el Edward de Kent, ¿no? O el príncipe de Kent, que es el jefe de la masonería en Inglaterra. O yo qué sé, o nadie puede pensar que George Washington era, pues, no sé, un miembro de una secta, ¿no? Porque era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? O no sé, o Jerónimo Saavedra, ¿no? Que fue ministro, ¿no? En España, de ministro de Educación y de Administraciones Territoriales y presidente de Canarias, ¿no? Claro, decir que todas esas personas eran miembros de una secta, pues es un poco, ¿no? Un poco, diríamos, que excedería, ¿no? De lo que es la conceptuación. Otra cosa es que coloquialmente se le pueda llamar así, pero no es una secta. Y no es cierto que sus objetivos no sean públicos. De hecho, sus cargos, como he explicado anteriormente, están recogidos en el registro de asociaciones. Cualquiera puede acceder y puede ver lo que hacen, ¿no? No tiene historia, ¿no? El oscurantismo, la palabra oscurantismo, claro, es que, si me permite una broma, no le diría yo, secreto, el de la Coca-Cola. Eso sí que no sabe nadie lo que es. Pero todo lo demás, pues más o menos ya aparece en todos los sitios, ¿no? Y antes le contaba en broma al doctor Orbe una entrevista que le hicieron a Pedro Álvarez. Pedro Álvarez es un jesuita que es un investigador de masonería, es un hombre muy reputado, ¿no? Junto con Ferrer Benimeli y otros, ¿no? Y entonces en un programa de radio le preguntaban a Pedro Álvarez, oiga, pero esto es masonería, pero ¿por qué, si está todo publicado en Internet, por qué tienen que mantener las reuniones así discretas y no sé qué, y cerradas y tal? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya está todo publicado, ¿no? Y entonces este sacerdote, de una manera muy, muy ingeniosa, le dijo al periodista, ¿no? Sí, tiene usted razón, todo está publicado en Internet. Y usted lo puede comprender intelectualmente, igual que el acto sexual, también está recogido en Internet y usted lo puede leer y comprenderlo intelectualmente. Pero le voy a decir una cosa, si usted no lo practica, nunca va a saber lo que es. Y esto se puede aplicar a la masonería. Es algo tan instructivo, es algo tan hermoso, es algo tan que te llega tan dentro de la conciencia que es difícil que se pueda hacer, diríamos, en un espacio como el que estamos ahora. Porque tú, cuando te abres a los demás, cuando tú quieres, de alguna manera, a los que están cercanos, que están todos como tú, en la misma situación, en ese egregor que llaman los franceses, cuando estás ahí e intentas, de alguna manera, exponer ciertos valores o ciertos elementos, necesitas la seguridad de que lo que tú estás diciendo, que en algunos casos son incluso debilidades, ¿no? Como ser humano, se queden en ese reducto de seguridad, ¿no? Porque si no, públicamente la gente no podría decir ciertas cosas, ¿no? Pero no es una secta, no está así conceptuada, todo lo contrario, tiene un reconocimiento internacional muy importante. Hay una orden masónica que se llama la Orden de David y Jonatán, o también se conoce como el Monitor Secreto, que fue creada por médicos, precisamente, y en donde se entra por invitación. Y en el mundo anglosajón, con carácter general, el formar parte de esa orden es una distinción. O sea, lo ponen incluso en su tarjeta de visita, ¿no? Porque formar parte de esa instituto, de esa orden concreta, que es una orden a la que no se puede ingresar de cualquier manera, sino por invitación, y quien te invita es porque te conoce y sabe de tus valores y sabe de tu altura humana, pues eso hace que genere pues un valor añadido, ¿no? A esa persona. Y en broma, se suele decir en broma, que el alcalde de Bruselas, sea del partido que sea, siempre es masón. ¿Por qué? Porque tú presentas a alguien que sabes que es buena persona, que es una persona honesta, que no va a hacer ninguna cosa rara. Pues qué mejor que cojas un masón y le presentes y ya está, sea cual sea el partido. Cada vez ganará uno, pero por lo menos siempre será una buena persona.
Yo me puedo presentar al Partido Socialista y afiliarme a él. Yo me puedo presentar a una logia y simplemente Yo cuando me afilié al Partido Socialista, ahora está. Yo cuando me afilié, no solamente es que te tenían que autorizar, sino que tenías que buscar 2 personas que te avalasen. Entonces, había 2 personas que te avalaban, se publicaba tu DNI en el tablón y cualquiera de esa agrupación, o, ¿no?, en el caso de la masonería sería la logia, podía poner una objeción. Pero es que esto pasa en un choco, ¿eh? Tú mañana vas a un choco y eso no quiere decir que, oye, yo quiero estar en el choco. No, no, perdona. Y en la bilbaína y en cualquier otra. ¿Cómo funciona la masonería? Ha dicho antes que, bueno, pues tienen reuniones, supongo que tendrán reuniones periódicas, pero tienen sedes. ¿Cómo se financian? ¿Pagan alguna cuota por pertenecer a la masonería? Muchas gracias. Esto es el bill metal, que en nuestro mundo pues es un poco la base de cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, bueno, la forma de financiarse es muy sencilla, porque la logia lo único que tiene propio son pues una serie de elementos rituales, ¿no? Pues tiene unos collares y tal, que son collares muy, muy sencillos, ¿no? No son dorados ni nada de esto, ¿no? Y luego tiene algunos elementos. Hicimos una exposición en Bilbao, en el Museo de Reproducciones, hace unos pocos años, antes de la pandemia, no recuerdo, creo que fue en el año 2016 o 2017, en la que lo que hicimos fue poner una representación de una logia, ¿no? Entonces se veía allí las 3 mesas, la mesa del venerable maestro y de los 2 vigilantes, ¿no?, que es como se llaman a los 2 que le acompañan. Detrás estaba el sol, la luna, una representación de la estrella flamígera, que sería la representación del gran arquitecto del universo, unas pequeñas columnas, en fin, cosas muy sencillas, ¿no? Si van ustedes, por ejemplo, a Salamanca, pues allí tiene una representación mucho más abigarrada, pues tú le quitas todo lo que es el abigarramiento y lo que es la esencia, eso es lo que tiene, ¿no? Entonces, la financiación es muy sencilla, porque lo único que tienes que hacer es pagar los gastos de un local cualquiera, ¿no? Pues la luz, tal, ¿no?, un alquiler, ¿no? Y entonces los miembros de la logia pagan una cuota que suele rondar unos 400 euros al año aproximadamente, una cosa así, ¿no? Y ya está, eso es como se financia, ¿no? No tiene, por tanto, no sé, no cuesta especialmente, o sea, es más caro hacerte socio del Athletic que de la logia de Bilbao, ¿no?, o de la de San Sebastián. Las reuniones son periódicas, efectivamente. Lo que dicen nuestros reglamentos es que al menos haya una reunión cada mes, al menos, ¿no?, porque es un mínimo imprescindible para poder mantener ese trabajo ritual, ¿no? Y por tanto, eso es lo que hacemos, ¿no? Una o 2 veces, como mucho, ¿no?, se reúnen. Luego lo que pasa es que hay trabajos, diríamos, paralelos, ¿no?, de estructuras masónicas en las que tú vas entrando, porque trabajan un conocimiento concreto y se reúnen cada X tiempo, ¿no? Pero normalmente suele ser una vez al mes mínimo, ¿no? Y sedes importantes, en España hay muy pocas. En Inglaterra, por ejemplo, si vas a Londres, al lado de Covent Garden, tienes un edificio maravilloso, ¿no?, que ese es la sede de la Gran Logia Unida de Inglaterra, o en Francia, lo mismo en París, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es la sede central, que está en Barcelona, en un piso alquilado, tiene una planta alquilada, ¿no? Y en Madrid, muy cerca del Santiago Bernabéu, hay también pues un local, también alquilado, ¿no?, que, bueno, que tiene, pues, es algo más, será más o menos como toda la planta esta que estamos aquí, ¿no? O sea, las 2 salas y lo de fuera, ¿no? Y esas son las 2 grandes, diríamos, sedes que hay, ¿no? Pero hay una sede histórica que tenían los masones de Canarias. Y entonces esa sede estaba destruida, la habían incautado en la época de Franco, entonces se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias, con el Cabildo, etcétera, ¿no?, para volver a hacer la reestructuración, o sea, la rehabilitación,
utilizando como arquitectos, entre comillas, a masones que conocían cómo era aquello, cómo tenía que ser, y entonces lo que va a permitir el Gobierno de Canarias y el Cabildo es que ahí puedan hacer sus reuniones cuando eso esté ya concluido, ¿no? Pero vamos, no tiene grandes sedes, porque en realidad lo que pasó fue que el franquismo incautó todo y cuando empezó la masonería pues no ha podido disponer de esos elementos, ¿no? Vamos, pero por lo demás es una estructura muy semejante a cualquier otra asociación de estas características. Sí, muchas gracias por la charla y quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿a qué se atribuye que haya diferentes, le he entendido según usted, estructuras masónicas? En España tengo idea que tampoco todos los masones están unidos. Y luego la segunda pregunta es que me defienda cómo puede haber logias masónicas de hombres que no aceptan mujeres. Otra cosa es que haya mujeres que vayan o no vayan, pero que a priori no acepten el ingreso de la mujer en esa logia, no estoy hablando de las mixtas. ¿Qué justificación tiene en el siglo en el que estamos? Gracias. Yendo por orden, ¿no? Sobre lo que los masones están unidos o no, había una broma masónica, un chiste de los masónicos típicos, ¿no? Que era, donde hay dos masones hay dos logias. Nunca se ponen de acuerdo, siempre están separados. En la República hubo unas divisiones tremendas, ¿no? En fin, pues, se enfadaban entre ellos pues, por diversos motivos, que es difícil de explicar ahora, ¿no? Pues muchas veces por temas rituales, ¿no? Y en una de las escisiones importantes que hubo, bueno, importantes, una pequeña escisión, el gran maestro de esa escisión se apellidaba Pérez. Y entonces, coloquialmente, el resto de masones llamaban el Gran Oriente de Pérez, ¿no? Era la forma de decir, esta estructura es la de este señor, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa como en cualquier cosa, ¿no? Hay divisiones pues, por muchos motivos. A veces son por motivos meramente, o sea, imagínense reuniones de personas que se reúnen todos los meses y a veces pues, eso genera dificultades de convivencia, simplemente. A veces simplemente la razón es esa, ¿no? Y, por tanto, pues eso existe en el mundo. Pero realmente lo que hay son dos grandes corrientes masónicas que son, diríamos, la masonería que llamaríamos regular y que es la que viene de la Gran Logia Unida de Inglaterra, la Gran Logia de España, la Gran Logia Nacional de Francia, que es la mayoritaria en el mundo, ¿no? También en el mundo de América Latina, en Estados Unidos y tal, ¿no? Y luego hay otra estructura que es la que fundamentalmente tiene su base el Gran Oriente de Francia, al que pertenecía, por ejemplo, pues Manuel Valls, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes estructuras, diríamos, que existen desde un punto de vista masónico, ¿eh? No me refiero ahora, no es una cuestión ni política ni nada, ¿eh? Son razones masónicas, ¿no? De interpretación de cómo tienen que ser los rituales, de cómo tienen que ser las cosas, etcétera, ¿no? Y lo de las mujeres no es que se prohíba la presencia de las mujeres en masonería, no es eso, ¿no? Eso no se podría admitir legalmente, ¿no? Porque eso, en fin, daría lugar a ir en contra de cualquier tipo de norma en un país democrático. Lo que pasa es que la masonería, la forma de la iniciación, es decir, lo que sería la forma ritual, por ejemplo, ya que me pregunta, pues tengo que contarle con algún ejemplo concreto, pues no es difícil de explicar esto, ¿no? ¿Por qué un rito de iniciación tiene que hacerse utilizando un rito solar o un rito lunar? ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Entonces, claro, depende de lo que se decida, uno se siente más cómodo o menos. En los ritos que diríamos que tienen elementos solares y que la forma de circular es esa, la forma iniciática, evidentemente, pues para los hombres es muy cómoda y te sientes perfectamente identificado, pero no así para las mujeres, que les obligan a tener que adoptar ciertos aspectos, en fin, que son ahora, no puedo explicárselo a usted porque sería desvelar una tenida, diríamos, una reunión, ¿no? Y entonces lo que hay es la asignación en función de lo que cada uno considera que es lo más adecuado. Entonces la Gran Logia Femenina de España no admite hombres. Pero no es que no admita desde un punto de vista legal, no es que un hombre no pueda formar parte teóricamente, sino que no sería cómodo para él esa forma de iniciación, ¿no? Y solamente es en ese aspecto, pero no es en el aspecto intelectual, ahí no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, hace muy poco tiempo
hubo aquí en Bilbao una reunión muy importante del Supremo Consejo, ese que les he comentado antes, que es el tercero del mundo, ¿no? Entonces, la conferencia inaugural la impartió una mujer. O sea, no hay ninguna diferencia. Para mí, una mujer iniciada en masonería es mi hermana. Igual que un hombre iniciado en masonería es mi hermano, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que ritualmente se estructuran de esta manera. Y eso es normal, pero eso pasa también en otros órdenes de la vida, no solamente pasa en masonería, ¿eh? Hay otros órdenes deportivos, científicos, culturales, que por razones determinadas exigen pues, ciertas diferencias. Y ya está. No hay que buscarle, diríamos, un sentido político diferente al que tiene masónicamente hablando. ¿Hay alguien más que quisiera alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, Chema. Ha sido un placer y espero que haya sido muy aclaratorio para todas las personas que estemos escuchando y todos los que escucharán posteriormente en el canal de YouTube. O sea que muchísimas gracias.